Avanzamos ahora con la ponencia del académico, el señor Carlos Ferraro. Él es profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación, UNSAL con SUDEC, estudios de posgrado en Planificación y Gestión de la Comunicación, profesor de Didácticas de las Artes Visuales de la UNSAM y de Teoría de la Comunicación en el nivel superior. Es un educomunicador, jurado de cine en festivales internacionales, productor audiovisual. Se desempeñó como gerente de organización del Consejo Superior de Educación Católica de la Argentina en 6 ediciones del curso de rectores. También presidente de Signis ALC y del Departamento de Educación para los Medios de Signis, presidente del Comité de Organización del Sexto CONLAC. Demos la bienvenida al profesor Carlos Ferraro. Bueno, buenas tardes. Por ahora me arreglo con esto. Buenas tardes. Mientras que llega el control para pasar las diapositivas, sería interesante que hiciéramos el ejercicio de tener en cuenta todo lo que lo que dijeron los expositores esta mañana. Yo preferiría contrastar de alguna manera las cosas que yo voy a exponer con respecto a esos contenidos, que creo que es una gran ventaja porque de alguna manera nos anticipan un grado de desarrollo de la cultura digital, o por lo menos nos muestran sobre ciertos usos que tal vez todavía nosotros aquí no tengamos desarrollado, no los usamos, no entendemos muy bien cómo funciona, especialmente todo lo del metaverso. El tema que me encomendaron dar es la educomunicación, evolución, una actualización necesaria en la cultura digital. Verdaderamente yo no tengo conocimiento de si cuando hablamos de educomunicación todos estamos entendiendo lo mismo. Pero acá tengo que hacer la aclaración de que además de hablar como un educomunicador, en parte me toca decir que hablo como responsable de una institución latinoamericana en donde uno de los ejes principales, donde llevamos adelante todas nuestras actividades, nuestros proyectos y que de alguna manera sustentan la línea de este Congreso, es justamente la educomunicación. Pero esa educomunicación es la que está basada en las teorías de Paulo Freire, que tuvieron, yo les diría, un desarrollo más o menos importante en la década del 70, del 80 y hasta parte del 90, y luego, a mi criterio, sufrieron un cierto letargo y ahora comienza nuevamente a tener un vigor, posiblemente debido a que se fue entendiendo con el tiempo que no basta educar para los medios y con los medios para construir un sujeto que sea capaz de construir una sociedad que responda, yo diría, justamente al desarrollo de la persona. No podría ponerme a teorizar acerca de la educomunicación, pero estoy obligado a más o menos marcar el punto de partida de lo que puede ser esta charla. ¿Se puede pasar manualmente de allá a la otra diapositiva?
Bueno, en la imagen derecha tenemos una imagen casi emblemática del rostro de Paulo Freire, como señalando que es el que sustenta el enfoque que tenemos de la educomunicación en SIGNIS, América Latina y Caribe. Pero yo voy a tomar un concepto que ha desarrollado Ismar Oliveira, que es, a mi criterio, uno de los teóricos, académicos, radicado en el Brasil, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad de San Pablo, que yo creo que, a diferencia de cualquier otro educomunicador en América Latina, es el único que llevó a una política oficial de educación el sistema o la propuesta educomunicativa. Pero no solo por eso, sino porque nosotros entendemos que la definición que él tiene de la educomunicación es la que mejor cuadra con los objetivos que nosotros tenemos. Fíjense, la educomunicación es un conjunto de acciones que un grupo de personas desarrollan intencionalmente para promover ecosistemas comunicativos abiertos, democráticos y participativos. Si nosotros leemos esa definición, no encontramos ningún rastro de la palabra medios de comunicación. Lo primero que tenemos que observar es que hablar de comunicación no necesariamente implica el uso de tecnologías comunicativas. Y esto yo le diría que es la base que nos diferencia de la media education, que es la otra forma en que se vincula la educación como la comunicación en el resto del mundo. Entonces, la duda puede venir que cuando acá estamos hablando de educomunicación, pensamos que de lo que estamos hablando es de educación para los medios o con los medios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la educomunicación no contempla la necesidad de educar con y para los medios? Claro que sí, pero es solamente un aspecto de la educomunicación. En la educomunicación se conjugan dos fases. Nosotros le llamamos a la educomunicación una interfaz. ¿Cuál es el para...? Bien. Donde se fusionan dos dimensiones que tienen cada una sus propias problemáticas y sus propias complejidades. Uno es la educación y la otra es la comunicación. Nosotros podríamos abordar esos dos universos de maneras autónomas o independientes. Pero la propuesta de la educomunicación es entender y descubrir la dimensión comunicacional que tiene la educación y la dimensión educativa que tiene la comunicación. Hacer educación considerando a la educación como un acto de comunicación, de por sí cambia el concepto tradicional de lo que es educar. Y entender que ejercitar la comunicación es, en algún sentido, educar, también cambia el concepto de comunicación. Por ejemplo, no podría existir la posibilidad de una manipulación. Yo no puedo manipular, no puedo hacer una comunicación manipulativa que genere algo que pueda construir a un sujeto que lo respete, que lo considere y que lo fortalezca en valores. Esto es lo que atiende la educomunicación. Sin embargo, ustedes están acá como comunicadores, aunque seguramente también debe haber educadores acá adentro. Y yo creo que esta reflexión es para ambos. Es para ambos si ustedes encaran la educación como un proceso de acercamiento, de reconocimiento del sujeto
a quienes están educando, en donde hay una apertura de escucha, en donde se entiende la educación como un proceso, se entiende la educación como la transmisión de valores, se entiende la educación con un diálogo permanente, se entiende la educación como el reconocimiento de la diversidad, se entiende la educación como un proceso de emancipación del sujeto, emancipación de presiones culturales, de manipulaciones, de falsas creencias, de falta de conocimiento de cuáles son sus propios derechos, etcétera, etcétera. Porque educar no es solamente transmitir conocimientos, que obviamente son necesarios y que también tenemos que atender técnicas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero eso es propio del campo de la educación. Pero cuando hacemos educomunicación ya entran a jugar otros factores. Lo mismo cuando hacemos comunicación. Nosotros podemos usar es decir, conocer muy bien las tecnologías comunicativas, podemos conocer muy bien cómo funciona, en este caso, lo que podríamos llamar una cultura digital, podríamos manejar muy hábilmente los lenguajes de los diferentes medios, pero si el objetivo o el propósito que tenemos con ese tipo de uso de la comunicación es manipular al sujeto, no estamos haciendo tampoco comunicación. La comunicación es un acto de crecimiento de la persona humana. Es algo connatural que forma parte de la esencia del ser comunicar. Nosotros no podríamos ser ni existir si no hubiese comunicación. Somos seres comunicantes. Pero solo la comunicación que hace crecer al sujeto es educomunicación, al menos desde nuestra perspectiva. Creo yo, por eso les decía hacer un ejercicio con toda la información riquísima que recibimos esta mañana, que uno de los desafíos más importantes para actualizar la educomunicación es reconocer que estamos ingresando en una cultura digital. Cuando yo digo que estamos ingresando, no es que estamos al principio de esa cultura digital, ya recorrió un tramo. Lo que sí me da la impresión de que ese tramo que recorrió hasta el momento no tiene todavía una visión crítica y evaluativa del impacto que produce en los sujetos la cultura digital. Por ejemplo, vayamos al tema de la Big Data. Podríamos tomarlo como una especie de nuevo paradigma, que es una nueva manera de cómo nos vinculamos con la información y el análisis de los datos de esa información. Porque hoy es importante, es decir, para la Big Data, ¿qué es importante? Primero, tener toda la información y todos los datos posibles y luego analizarlos para volcarlos de alguna manera a lo que se conoce como un algoritmo. Entonces, en la medida que la Big Data recibe información, se analiza y luego esa información se utiliza con determinados propósitos. La Big Data lo que trae son 3 variables de la tecnología de la información, que es mayor velocidad. Pensemos antes de que apareciera lo que podríamos llamar lo digital. Estos 3 conceptos existieron siempre: velocidad, volumen y variedad. Hay mucho mayor velocidad de cómo circulan los datos, hay mucho mayor volumen de datos, es decir, es impresionante la cantidad de datos que nosotros podemos leer y volcar a la Big Data por día, a comparación de cuando existía la comunicación analógica, y hay una variedad de datos con distintos formatos como textos, fotos, videos y audios. Que todo esto funcionando con este volumen, esta velocidad y esta variedad requiere nuevas formas de interpretarlas y acceder a ellos. Esto es lo importante como primer paso. Es decir, ya no podemos leer lo que antes leíamos comunicacionalmente de la misma manera. Tenemos que tener la capacidad
para que estas tres instancias las podamos interpretar y decodificar convenientemente. Esto implica que debiéramos ingresar en una neoalfabetización digital. Neo porque siempre hubo un intento, ya sea en la media education o en la educomunicación, de alfabetizar en los medios, de alfabetizar en los lenguajes mediáticos. Por lo menos es todo un esfuerzo que se hizo grandemente después de la década del 70. Nunca me quedó claro, a pesar de que yo provengo de esa época, si realmente se logró un buen nivel de alfabetización en las sociedades, porque entiendo de que los medios, siempre vinculados generalmente con los poderes, generaron siempre o mantuvieron siempre una manipulación con respecto a las sociedades. Yo digo que si la alfabetización hubiera sido la más efectiva y la más eficiente, posiblemente hoy el avance de los medios sería distinto. Sin embargo, pareciera ser que tenemos los mismos problemas que antes. Lo que tendríamos que observar si esos problemas se podrían resolver de la misma forma. A ver, ¿qué pasa con el tema de la Big Data? Lo que nosotros estamos donando son conductas, temores, emociones, nuestra privacidad, la cual se estudia. Yo creo que hay una preconciencia en todos nosotros que cuando entramos a Facebook o algunas redes sociales, toda la información que nosotros estamos volcando no va a parar a un vacío, va generando una serie de indicios y de datos que pueden conocer cuáles son los temores de la sociedad, cómo vive el hombre, cómo vive la persona privadamente. Nosotros damos mucho más datos de los que creemos o somos conscientes, y lo peor de todo, que no nos molesta que nuestra privacidad sea algo conocido, que alguien que desconozco por completo no sé qué es lo que puede hacer con ella, que tal vez no haga nada particularmente conmigo, pero con lo que yo estoy abonando, junto con lo que abonan los otros, van sacando análisis de las conductas sociales que por ahora dicen que esto se traduce en productos para inducir al consumo de determinada materia. Aunque se sabe claramente que estos datos que nosotros damos, involuntaria o inconscientemente, generan las estrategias políticas, digamos, para moverse dentro de un sistema democrático y alcanzar el poder. El problema fundamental para mí, uno de los problemas que pone, no voy a decir en crisis, pero que nosotros tenemos que revisar con respecto a este concepto de educomunicación, sería la segmentación de los públicos. Si la educomunicación apunta a la integración de la diversidad, al reconocimiento del valor de lo colectivo, que está implicado en el tema de la democracia, si la educomunicación promueve la criticidad, la segmentación de los públicos, a raíz de cómo el algoritmo lee, para formar grupos con cierta direccionalidad de consumo, la segmentación como concepto en la educomunicación hace ruido, porque no construye colectivos. Lo que hace es diferenciar los grupos por los intereses que esos grupos supuestamente manifiestan cuando donan la privacidad de sus datos. Se diluyen las grandes formas de participación colectiva con una tendencia a la tribalización. Es decir, eso no construye desde la perspectiva de educomunicación, porque es segmentación y fragmentación. Desaparece el concepto de colectivo.
Es más fácil crear mensajes que convoquen a grupos de personas con intereses particulares que a muchos millones. Ojo con esto, a veces se piensa que por el hecho de estar en una red social, el universo que está en esa red social agota al pensamiento total. Y en realidad lo que hay es una parcialidad de personas que se identifican en ver el mundo de la misma manera y no hay conexión con aquellos que piensan de una forma distinta. Dicho de otra manera, las redes sociales no necesariamente integran las diferencias. Nosotros amamos las redes sociales porque, por ejemplo, hacemos un grupo de WhatsApp, pero en ese grupo de WhatsApp están todos los que piensan como uno. Están todos los que están en la misma actividad. Están todos los que se apoyan, se felicitan y se mandan cariños, pero es un grupo conformado que no tiene conexión con otras redes sociales, o mejor dicho, no con otras redes sociales, con personas que piensan, sienten y perciben distinto al mundo a ese grupo que nosotros hemos formado. Tienden a reforzar puntos de vista más que cambiarlos. ¿Sirve para algo esto? ¿Sirve para algo que haya algo que afirme lo que yo ya pienso y me refuerce mi pensamiento sin abrirme a la posibilidad de otras miradas? Bueno, las redes sociales tienden a eso. Es como si yo les dijera que son como circuitos cerrados y no abiertos de integración colectiva. Yo no puedo leer muy bien acá. Dice, a ver, ahí está. Hay una definición de Manuel Castel que viene al pie de la letra con esto. Somos avaros cognitivos. Tendemos a consumir información que está de acuerdo con nuestros puntos de vista y rechazamos aquella que nos pone en crisis. Esto es perfecto. Es decir, tenemos que preguntarnos si como sociedad nosotros podemos avanzar formando grupos que piensan de una determinada manera y que están desconectados de escuchar y ver cómo acerca de los mismos hay otros grupos que piensan distinto. Parece ser que hay una suerte, esto se llama sesgo cognoscitivo, o sea, nos quedamos conociendo lo que ya conocemos y no cruzamos una frontera para conocer cómo conocen los demás. La transversalidad digital trae una educación dual, híbrida. Fíjense, en la nueva realidad pandémica, la tecnología digital adelantó 10 años su uso, imponiendo una nueva lógica de trabajo y aprendizaje. Por ejemplo, la teleeducación y la telemedicina. Yo les puedo asegurar, lo sabemos todo esto, no soy yo el que lo asegura, que el aislamiento obligado e involuntario que generó la pandemia hizo que se volcara la humanidad a la utilización de las tecnologías disponibles en el momento que comenzó la pandemia. Personas que nunca habían agarrado el Zoom o formas de comunicarse digitalmente tuvieron que aprender prácticamente a la fuerza porque algunos hasta se podían quedar sin trabajo. Y hubo experiencias de atender pacientes, la psicología. Piensen que la psicología, que siempre exigió de alguna manera la presencialidad del psicólogo con el paciente o del psiquiatra con el paciente, terminó haciéndose a la distancia. Eso en algún momento fue impensable, de que muchas de las actividades que se volcaron a lo digital pudieran ser posibles. Y si se pensaban como para mucho más adelante. Bueno, la pandemia generó un proceso de adelantamiento de todo esto y también un crecimiento de las técnicas digitales, porque el mundo se transformó como en un gran laboratorio en materia de esto. Esto también puede tener, obviamente, una lectura positiva, pero no necesariamente. Es decir, que la nueva normalidad, entre comillas, trajo el futuro al hoy.
No solo necesitamos explicar la tecnología, sino comprenderla. Comprender lo digital, no repetirlo. Por eso digo que fue muy interesante lo que esta mañana se expuso acá, por lo menos para mí, y creo que para muchos también, porque yo escuché comentarios. Es como que se nos presentó un panorama del grado de desarrollo que tienen ciertas tecnologías y el impacto que generan en la sociedad. Y empezamos a sospechar de que este es un universo que trae una complejidad y no estamos tan seguros de poder manejar. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder manejar, si ustedes quieren, lo novedoso, es comprenderla, no usarla solamente. Es decir, nosotros posiblemente con la tecnología digital lo que estamos haciendo es usarla sin entender muy bien de qué se trata. No la comprendemos, pero encontramos los mecanismos como para usarla. Eso es tremendamente peligroso en cualquier actividad humana. Es decir, hacer algo sin comprender lo que estoy haciendo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo con la tecnología digital, que muchas veces nos deslumbra, la admiramos, sentimos que nos sirve, la usamos, pero no la comprendemos del todo. Y esto genera un posicionamiento de esa cultura digital con un sujeto que no sabe de qué se trata. Esto está un poco reñido con la educación, no sé si se darán cuenta, que un sujeto construya notas esenciales de su vida por el uso que le da, que forma parte, el uso de lo digital, de muchas horas de nuestra vida y que penetra prácticamente en todas las actividades, no comprender lo que estamos haciendo implica un riesgo. Debemos aprender a utilizar la inteligencia artificial para aumentar nuestra inteligencia biológica. ¿Cómo puedo aumentar mi potencial de ser? El problema no es la tecnología, sino cómo nos relacionamos con ella. Hay que crear una pedagogía de la creación. A ver, acá voy a hacer una oposición, que yo creo que el nudo del problema va a ir por ese lado. Nosotros tenemos una inteligencia que nos viene de fábrica. Todos los seres humanos tienen una inteligencia biológica, es decir, lo que hay adentro de la cabeza, tan antigua como cuando el hombre empezó a pensar. Esto ya lo tenemos, esto es nuestro, no es una novedad. Toda la cultura se desarrolló con esa inteligencia biológica. Pero resulta que lo que aparece es la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que uno puede decir, bueno, no es tan artificial porque aparece porque la creó el hombre. Hasta ahí podemos decir, está bueno, hay un desarrollo de la tecnología en la humanidad, es lógico que los desafíos cada vez sean más audaces y parece ser que aparece un cerebro que nos empieza a acompañar, pero no sabemos muy bien cómo funciona la inteligencia artificial. Lo que sí sabemos es ciertos resultados. Por ejemplo, hoy presentaban a un robot enseñando, a una profesora, no sé si creo que era en Corea o en un país asiático, con una figura humana al frente de los alumnos. Era un muñeco, era un robot con inteligencia artificial. ¿Qué tipo de educación puede salir de una inteligencia artificial por más refinada que sea el funcionamiento de ese aparato? Les puedo asegurar que de educomunicación no sale nada ahí. Porque la dinámica educativa exige un conocimiento diferenciado, personalizado con el sujeto que se está desarrollando. Y la inteligencia artificial, un docente con inteligencia artificial, un robot, posiblemente lo que haga es estandarizar los contenidos
para que un colectivo tenga un estándar de interpretación y de aprendizaje para dar determinados resultados que seguramente están ordenados a un mercado productivo, donde desaparece por completo o se diluye el sujeto como persona original, individual, diferenciado. Las tecnologías digitales tienden a uniformar, por lo tanto son contra natura con respecto a lo que podríamos llamar el proceso educativo. Lo que pasa que si entendemos mal la educación y solo creemos que educarse es adquirir conocimiento a través de técnicas de aprendizaje, nos quedamos cortos. Para eso podría llegar a servir, pero no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque tenemos que construir una sociedad que no va a mejorar como tal con ese tipo de educación, con una educación de carácter robótico. Y les voy a decir dónde podemos intuir o suponer que puede haber un peligro. A ver. Primero que nosotros... Sí. ¿Cuánto? 5. Resolver la cultura digital en 5 minutos es problemático, pero de todas maneras esto intenta ser más que nada provocador, porque creo que ni siquiera hay espacio para las preguntas, ¿no? Imagínense, terror puro. Si la inteligencia artificial logra un desarrollo superlativo, vamos a decirlo así, porque todo esto está más o menos, ya tiene un grado de desarrollo, pero todavía es incipiente con la perspectiva de lo que puede llegar a alcanzar. El mayor riesgo que existe es un hackeo de la inteligencia artificial a la inteligencia biológica. Ahí estamos sonados, porque no nos vamos a dar cuenta. Puede ser que todo esto suene como distópico, apocalíptico, hasta yo diría conservador, como si hubiese una resistencia a algo que es inevitable, una cultura digital de amplio desarrollo, en donde yo creo que nadie podría asegurar en estas instancias cómo puede llegar a terminar eso. No creo que hubiese una persona investigadora, honesta, que haya adquirido los conocimientos suficientes al momento para decir, quedémonos tranquilos, la inteligencia artificial va a ayudar al hombre. Yo cuando veía ese video de que había una bicicleta que llevaba sin nadie que la dirigiera a unos niños, digamos, a pasear por un parque, me preguntaba, ¿por qué no existen carritos inteligentes que repartan comida en los lugares donde la gente se muere de hambre? Es decir, pensemos también cuando estos desarrollos tecnológicos inventan facilidades para moverse dentro del mundo. ¿Quiénes son los beneficiarios de eso? ¿Ustedes creen que la tecnología digital llevada a su máxima expresión va a mejorar la condición humana? ¿Ustedes creen que todo el mundo va a poder acceder a esa tecnología, que va a poder tener un robot inteligente en la casa que le limpie, que le cocine? Yo no lo creo para nada, porque si la tecnologización sirviera para corregir el desequilibrio de la justicia humana, pero hagamos tecnología digital hasta el cansancio. Pero esto no es así. Van a ser muy pocos los que puedan acceder a tener esos beneficios, digamos, digitales. Y esto otra vez va en contra de cómo se entiende lo que debiera ser la educomunicación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a poner una bomba al Napa Valley y vamos a tratar de destruir los avances de la tecnología? No tiene sentido. Creo que estamos frente a un desafío de una magnitud impresionante para aquellos que amamos la comunicación, entendemos la importancia que tiene la tecnología comunicativa
y fundamentalmente creemos que la educación es el factor de cambio de la sociedad. Yo no creo que, y ni hablar del metaverso, que va a llegar un momento que con un grado de desarrollo, porque ahora es muy incipiente, no va a haber una diferenciación entre la realidad y la virtualidad. ¿Y ustedes creen que esa tecnología va a estar en manos de los que la necesitan? De ninguna manera. Yo me atrevería casi a constituirme como un profeta. De ninguna manera. Pero yo creo que estamos en un momento de articulación para los que creemos en esto, en donde todavía podemos utilizar esa tecnología. No es tarde. Podemos usar esa tecnología para hacer evolucionar en la demanda que genera la cultura digital para el proceso de la educomunicación. No me pregunten cómo, no tengo la respuesta. Y diría hoy, con las cosas que vi, es como que se me complicó más. Sí me llevo una certeza: por qué camino no hay que ir y dónde hay que poner, digamos, toda la energía. No sé si fue suficiente y claro lo que les pude haber dado. Estaba acotado en el tiempo y parece ser que no hay preguntas. Entonces yo estoy por ahí, ¿no? Si me quieren preguntar y puedo contestar algo, lo hago. Pero tratan de hacer un ejercicio de colectar todo lo que están escuchando y viendo en este congreso y llévenselo como insumos donde hay que encontrar las respuestas. Yo creo que acá se están planteando preguntas y cuestionamientos adecuadamente, pero es para seguir trabajando, especialmente los alumnos que están en la universidad, que están en un proceso de búsqueda, de investigación, de crecimiento. No den nada por hecho, no se rindan a la admiración de los resultados que da la cultura digital. Mírenla por dentro, hay que aprender. Esa es la consigna que habría que llevarse de acá. Aprender a aprender, porque tenemos que aprender una dimensión absolutamente distinta a la que estamos acostumbrados o nos hicieron conocer por razones más que obvias. Bueno, gracias por el tiempo y el oído que pusieron. Me ayuda.